presentar un estudio de caso de uno de nuestros pacientes. Vamos a iniciar compartiendo pantalla para poder presentar las diapositivas. Nuestro estudio de caso tiene como título Cuidados del paciente con insuficiencia renal crónica ocasionado por el síndrome hemolítico urémico atípico, también conocido como el SHUA. En este estudio de caso daremos a conocer todo lo referente a una paciente con insuficiencia renal crónica debido al síndrome hemolítico urémico atípico, el SHUA. Actualmente es el único caso en Panamá, con sus cuidados y diagnósticos de enfermería. Nuestros datos generales: tenemos una paciente femenina con iniciales AC de 31 años de edad, es pensionada, de madre panameña y padre judío, sin enfermedades anteriores ni antecedentes familiares ni alergias, con una cirugía de bypass gástrico en años atrás y es diagnosticada con esta enfermedad hace 5 años. Tiene el mismo tiempo en hemodiálisis y actualmente intenta continuar con su vida normal. Nuestros objetivos. Objetivo general. Nuestro objetivo general es presentar mediante estudio de caso todo lo referente a una paciente con una insuficiencia renal crónica con diagnóstico de SHUA. Nuestros objetivos específicos: analizar el perfil del paciente y la adaptación de su enfermedad, tomando en cuenta una teorista. Dar a conocer el diagnóstico médico y su historia clínica y presentar nuestros diagnósticos de enfermería con sus intervenciones. Justificación. El estudio de caso tiene como finalidad la aplicación de procesos de enfermería en su totalidad, basado en las acciones que permiten atender las necesidades prioritarias y urgentes, utilizando las destrezas y herramientas enseñadas en nuestra profesión. Todo esto nos ayuda al desarrollo de aplicaciones de estrategias terapéuticas que dan un amplio conocimiento al diagnóstico y que nos ayudaría a una atención más específica, acertada y de calidad. Planteamiento del problema. Se trata de una paciente que tiene una enfermedad única y rara en Ciudad de Panamá, de la cual no se tiene mucho conocimiento, ya que esto lo llevó a grandes consecuencias que marcaron su vida. Es importante recalcar aquí por qué es considerada una enfermedad ultra rara. Esto va dentro de un rango. Cuando una enfermedad es rara, quiere decir que lleva de 50 casos por millón de habitantes. Cuando es ultra rara, son 20 casos por millón de habitantes. Entonces, esta enfermedad tiene mucho menos, en muchos países, menos de 20 casos por millón de habitantes. El tratamiento de esta enfermedad no se cuenta en Panamá. En otros países en el exterior, como en Estados Unidos, es demasiado caro, totalmente costoso, por lo que no está al alcance de muchas personas. Es por eso que es de mucha importancia presentar este estudio que nos permita un mayor conocimiento del SHUA y cómo podemos ayudar en la adaptación de posibles casos venideros. Marco teórico. Antes de iniciar con el SHUA, vamos a ir con el SHU, que es la enfermedad que se conocía antes de los 90. El SHU es una enfermedad grave que se caracteriza por el daño agudo a los riñones asociados a alteraciones en las células de la sangre, trombocitopenia, que es la reducción de las plaquetas necesaria para la formación de los coágulos, y la anemia causada por la ruptura anormal de los glóbulos rojos. El síndrome hemolítico urémico, conocido como SHU, es una anemia hemolítica microangiopática que afecta fundamentalmente el riñón. ¿Por qué afecta el riñón? Porque el riñón mantiene los vasos sanguíneos de mayor a menor, van de vasos más grandes y van quedando al grosor de un pelo. Al taparse, esto causa la insuficiencia y el daño renal. En la mayoría de los pacientes con síndrome
hemolítico urémico, o sea, el CHU, está asociado a infecciones gastrointestinales. En muchos países es considerada la enfermedad de diarrea positiva, porque todos los pacientes presentaban diarrea. Estas generalmente eran causadas por Escherichia coli, pero hay otras cepas que también las causaban. Sin embargo, a partir de la década, finales de la década de los 90, se dieron cuenta que habían unos pacientes con CHU, pero que no presentaban diarrea. Así que empezaron las investigaciones y entonces encontraron esta forma, la nombraron atípica, que sería entonces el CHUA. Significa que esta no tiene nada que ver con infecciones de Escherichia coli ni diarreas. Esto está más bien asociado a mutaciones, polimorfismos de unos genes que codifican la proteína. Este es el caso de nuestra paciente. Vamos a ir directamente al CHUA, que es síndrome hemolítico urémico atípico. Como mencionaba antes, el CHU es el 90% de los casos y el CHUA es el del 5 al 10% restante de los casos. Es de peor evolución. No tiene relación, como mencionaba, con diarreas ni infecciones diarreicas y la contribución del factor genético es determinante. Este síndrome está comprendido entre las enfermedades ultra raras. Ya hace un rato expliqué por qué entra dentro de las ultra raras. Se caracteriza por una triada: anemia, hemolítica no inmune, trombocitopenia e insuficiencia renal aguda, en la que las lesiones subyacentes están medidas por el proceso de microangiopatía trombótica sistémica, el MAT. El MAT es prácticamente un sistema de defensa del cuerpo. Cuando presenta la persona un virus o una infección, se activan los MAT. Las MAT son nuestros soldados de defensa. Se activan atacando estas infecciones, estos virus. El problema de esta enfermedad es que tienen un defecto en el gen genético que no saben detener este ataque. Entonces el cuerpo sigue atacándose hasta que entonces inicia el daño renal y posteriormente la muerte. Con frecuencia, pese al tratamiento estándar con terapias plasmáticas, frecuentemente evolucionan a una insuficiencia renal crónica terminal con elevada mortalidad. Este más o menos es el ejemplo de cómo es un vaso sanguíneo normal. Aquí empieza una etapa inicial cuando empieza el MAT a atacar el virus, las bacterias. Se presentan entonces las plaquetas activadas, los leucocitos activados, y empieza entonces ese ataque. También causa un daño endotelial. Y aquí la microangiopatía trombótica, el paciente crítico, donde empieza a dañar todo, no sabe detenerse, causa hemólisis, daños de los glóbulos rojos, y se hace como los vasos sanguíneos en el riñón, por eso se afecta más el riñón, los vasos sanguíneos son más pequeños, entonces va tapando, se van acumulando y daña entonces los vasos sanguíneos del riñón, causando el daño renal. Nuestro cuadro clínico. Nuestra paciente inicialmente presentó una congestión nasal. Fueron sus primeros síntomas. Posteriormente presenta un malestar general. Refiere debilidad, refiere como si tuviese un virus o tuviese un resfriado común. De allí empieza entonces con una epistaxis. Esto no paraba, el sangrado por la nariz no para, por lo que entonces es llevada y atendida al Centro Médico Paitilla en la ciudad de Panamá y es hospitalizada por un estudio por epistaxis. Los exámenes de rutina de ella nos dieron un hemograma, le pusieron hemograma y una química donde reportaban una trombocitopenia de 85.000
y una anemia de 10,9 gramos por decilitro. Entonces es ingresada a la unidad de UCI por sospecha de una púrpura trombocitopenia. Aquí en la unidad de UCI comienza entonces con una plasmaféresis hasta la recuperación de las plaquetas, donde posteriormente ella es dada de alta. Sin síntomas por 6 meses después inicia nuevamente una recaída, nuevamente con signos resfriado y nuevamente con epistaxis y sangrado. Es hospitalizada, ya la conocía, inician su terapia con plasmaféresis, pero en este caso los laboratorios se ven un aumento de las creatininas en 3,9, por lo que se realiza entonces una hemodiálisis. Esto mejoró la creatinina a menos de 1 y entonces la paciente presenta una reacción anafiláctica a las plasmaféresis. Así que nuevamente es internada en cuidados intensivos, pero mejora y es dada de alta. 7 meses después se enferma nuevamente. Le da un virus estomacal. Es hospitalizada, se realiza la prueba de Escherichia coli dando negativa. Ya esto daba un indicio de algo, ¿no? Inicia con igual tratamiento, ya que se sospechaba de la púrpura. Nuevamente entonces empiezan los aumentos de la creatinina de 2,9, 3,9 a 4,9. Por lo que entonces se le hace un estudio donde se confirma el daño renal. Se le realiza una biopsia que reporta glomeruloesclerosis global extensa con atrofia tubular en ambos riñones. Ya entonces, viendo que no responde a los tratamientos favorablemente, empiezan a buscar otras enfermedades porque no responde al tratamiento. Inician la hemodiálisis, lo que mejora las plaquetas y los valores de la creatinina disminuyen. Luego de una serie de exámenes, la búsqueda del diagnóstico, se realiza un examen en España, dando el resultado, el SHUA. Este tratamiento es transferida a la Caja de Seguro Social, donde se inician los trámites de compra del medicamento que ella requiere. Veamos ahora mismo, antes de seguir en el tratamiento, el examen que se le realizó en España. Se ha detectado la presencia de una heterocigosis de la mutación en el gen C3. Aquí es donde ella tiene la mutación que cualquiera virus, cualquiera infección le hubiese llegado a activar entonces al SHUA. Actualmente ella tiene 5 años de estar en tratamiento de diálisis, no ha presentado más recaídas aparte de esa, pero recurrentemente sí mantiene unos problemas estomacales, lo cual no ha requerido hospitalización. Se mantiene con omeprazol, gravol, bucapina, medicamentos que se le colocan en la sala, y ella refiere que ella tiene buenos hábitos alimenticios en casa, que no come fuera. También está recibiendo su tratamiento psicológico. Este es el medicamento que requiere ella para su enfermedad, el Soliris. Este medicamento es considerado el más caro del mundo. Se dice que es un anticuerpo monoclonal, humanizado, que inhibe la activación del C5. Si se dan cuenta, ella tiene una alteración en el C3, pero este es un complemento que son varios. Entonces, el problema de la genética de ella está en el C3, pero este inhibe la activación del C5, bloqueando la generación de las moléculas
proinflamatoria y la formación del complejo de ataque de la membrana. Actualmente es el único medicamento existente para la atención a esta enfermedad. Es el medicamento más caro. Cada vial cuesta 7.169 balboas. Ella requiere 3 por semana por 4 semanas. Luego cada 15 días y luego indefinido hasta que lo requiera, ¿no? Entonces, wow, sacando un cálculo estamos hablando de casi unos $700,000 en solamente el inicio del tratamiento. Esta es la receta que se le dieron a ella de lo que necesita. Necesita cada semana por 4 semanas, luego en la 5ª semana necesita otro vial y luego por 2 semanas más cada 15 días. Aparte de él, Soliris también tiene la posibilidad de trasplante. Sin embargo, en la teoría nos refiere que no es posible el trasplante porque la enfermedad, como es una alteración genética, se reproduciría nuevamente en el riñón trasplantado. Esto es que para posible trasplante requeriría doble trasplante, en el del hígado y el trasplante de riñón. En el hígado, ¿por qué? Porque allí es donde se nace la enzima, donde tiene la malformación que ataca entonces, que atacaría el riñón trasplantado. Entonces sería necesario hacerse un trasplante de hígado y un trasplante de riñón. Aparte de eso, también se considera que podría ser necesario la colocación del medicamento. En nuestras estadísticas se habla de que en Estados Unidos salen de 1 a 2 casos por millón de habitantes del SHUA. En Europa de 3.3 casos por millón de habitantes. En Colombia se habla de 4 a 6 casos por millón de habitantes. Dentro de todos estos estudios, lo que sí se han descubierto que es más común en niños, se presenta antes de los 18 años de edad, pero sin embargo hay adultos que lo pueden presentar. Y en los adultos es más común en mujeres que en hombres. El SHUA tiene mal pronóstico y se describe que tras su primer episodio la mortalidad es alrededor del 20% y aproximadamente el 50% de los enfermos no recuperan la función renal. Nuestro abordaje metodológico. Nuestra paciente es bien independiente, tiene amplio conocimiento de su enfermedad, es respetuosa al personal que la atiende, es cariñosa, muy alegre, extrovertida, conoce sus fallas, acepta las guías para sentirse mejor. Se observa que es una joven de 31 años, tiene un buen estado general, se muestra en su cuerpo la disminución del peso a través del tiempo. A través de estos 5 años ella ha ido disminuyendo de peso considerablemente. Esta enfermedad le ha dejado marcas en la piel, como los orificios de los catéteres anteriores. Ha tenido algunas alteraciones en la coloración de la piel. También marcas psicológicas con su entorno, con su trabajo, en su vida personal. Cuenta con una fístula en miembro superior izquierdo, que es por allí donde le hacemos la diálisis, y presenta sus malestares y dolores estomacales, como mencioné anteriormente, que son atendidos en sala, que no han requerido hospitalización. Tiene una alta autoestima y tiene una conducta positiva. En la entrevista, ella nos refiere que siente impotencia por no tener una solución pronta a su enfermedad, agradece el apoyo familiar. A pesar del fallecimiento de su padre, tiene un gran apoyo de la madre, de los familiares. Intenta canalizar su energía ayudando a animalitos desamparados, le da de comer a los gatos de la calle.
Siempre mantiene una vida social activa con sus amistades, familiares, compañeros de tratamiento de hemodiálisis. Actualmente está con su novio y se divierte bastante con el cuidado de su perro Manolo. Mantiene la esperanza de ser trasplantada y de lograr tener una vida normal. Análisis, interpretación de datos. Aquí vamos a presentar nuestros diagnósticos de enfermería. Nuestro primer diagnóstico de enfermería le colocamos el riesgo de desequilibrio hidroelectrolítico. El riesgo de los cambios en los niveles hidroelectrolíticos que pueden comprometer la salud. El factor de riesgo, obviamente, el desequilibrio de sus líquidos, la intoxicación por agua. Es una persona joven, generalmente trae de 3 a 4 litros por diálisis, lo que es un poco riesgoso porque al aumentar mucho los líquidos que ingiere, aumentaría el riesgo de su desequilibrio hidroelectrolítico y obviamente por la disfunción renal. En nuestras acciones de enfermería estarían orientadas a proponer y a reforzar las medidas para el control de la sal, de los líquidos y de los nutrientes. Buscar algunos mecanismos que permitan que ella tenga un mejor control de sus líquidos y buscar apoyo de nutricionistas, buscar algunas estrategias que le mantengan más bien un equilibrio de sus líquidos. De aquí entonces también presentamos nuestro segundo diagnóstico, que es la ansiedad ante la muerte. Obviamente la sensación preocupante de inquietud o temor provocada por la percepción de la amenaza real que ella tiene. Los factores relacionados: experimentar el proceso de la trayectoria de la enfermedad, el desencadenamiento a la muerte, obviamente, rechazo a la propia mortalidad. Y estas características serían la preocupación del impacto de la propia muerte sobre las personas allegadas, miedo al proceso de morir, la pérdida total del control sobre cualquier aspecto de su muerte. Nuestras acciones de enfermería de esto sería más bien en el apoyo cada vez que lo requiera, escucharla, estar pendiente de sus necesidades, proponer actividades de entretenimiento que ella las sabe hacer muy bien, entretenimientos ya sea en su casa, entretenimientos con los compañeros de trabajo, compañeros de diálisis, que generalmente ella los lleva. Vamos a hablar entonces aquí de nuestra teoría, que sería la que utilizamos, es los modelos de adaptación de Callista-Roy. Los modelos de adaptación de Callista-Roy, fueron desarrollados por una enfermera en el año 1964, en el que describe al ser humano como un ser con capacidades y recursos para lograr una adaptación a la situación que se está enfrentando en su proceso de salud y enfermedad. Este análisis de la teorista de 1976, su teoría nos dice que hay que identificar los tipos de exigencias a que se somete el paciente y que la adaptación de este es de las mismas. Partiendo de la revisión histórica, los principios fisiológicos y científicos que sustentan el modelo se abordan a conceptos como un sistema adaptativo humano. Ejemplo, el ambiente. Va a depender del ambiente en que esté rodeado para que esta persona pueda adaptarse. Estímulos, hay diferentes estímulos positivos que permitirían que la persona se adapte también. Mecanismo de enfrentamiento, cómo el paciente se enfrenta ante la situación que está presentando actualmente, su nivel de adaptación, la salud y la meta de enfermería. Esto, o sea, que nos incluye a nosotros para que entre los cuidados, orientar a los cuidados y a tener en cuenta la autodeterminación de las personas con esta enfermedad, con las enfermedades, pueda lograr entonces su adaptación. Por eso fue que utilizamos el método,
de la adaptación, porque es lo que la paciente requiere. Todo estos mecanismos ayudaría a que ella acepte y pueda vivir. Es mejor aceptarlo a que vivir enfrentándose a las situaciones de desesperación que tiene. Bueno, la evaluación de nuestras intervenciones. Actualmente, la paciente está en protocolo de trasplante, lo cual sería también su tratamiento. Está en espera de respuesta, tiene mucha fe, mucha esperanza de que ella va a poder seguir adelante. Se ha adaptado perfectamente a su situación, mantiene siempre la esperanza de que va a salir adelante. Eso sería todo, muchas gracias. Cualquier pregunta, estamos a la orden.